Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio más de los propuestos para PAO, que sabéis que tienen un nivel de dificultad un poco más alto. Vale, entonces, pues bueno, en este caso es dos apartados, ¿vale? De dos puntos y medio cada uno. Entonces lo he separado, lo voy a separar en dos partes, ¿vale? Entonces vamos a hacer primero esta de aquí. Y después haremos la siguiente. En este primer ejercicio ya veis que el primer apartado es una integral racional, y el segundo apartado es un problema de optimización relativamente estándar, ¿vale? Lo que es que simplemente, pues en vez de darnos valores numéricos, pues nos dan el radio como si fuera R, lo que a veces pues puede complicar un poquito más los cálculos, pero ya está, ¿vale? Sin más. Entonces, para empezar a resolver esto, vamos a empezar con esa integral. Ya sabéis que siempre que tengáis una integral racional, lo primero que debéis de intentar ver es si pudiera ser de forma inmediata de tipo logarítmico, ¿vale? Porque hay veces que nos complicamos demasiado la vida cuando no es necesario. En este caso ya se puede ver que no, porque si nosotros derivamos nuestro denominador, ¿vale? Pues al derivar ese denominador, pues lo que nos quedaría sería 3x cuadrado más 8x más 5, que no es lo que tenemos arriba, ni tampoco lo vamos a poder obtener de una forma especialmente sencilla. Por tanto, pues muy probablemente no sea de tipo logarítmico, al menos solo logarítmico, ¿vale? Sino que habrá que hacer alguna cosita más y la vamos a plantear como una ecuación racional. ¿Qué hacíamos cuando teníamos una ecuación racional? Pues en primer lugar lo que teníamos que hacer era comparar los grados de numerador y denominador. Si el grado del numerador era mayor que el grado del denominador, pues nosotros teníamos que hacer esa división, ¿vale? Aplicando el concepto de dividiendo igual a divisor por cociente más resto. Claro, si nosotros dividíamos todo, teníamos nuestro dividendo partido por divisor. Al aplicar lo mismo aquí, pues entonces esa integral la podíamos ya separar como en dos integrales diferentes de esta manera, donde esas dos integrales pues más o menos ya podían ser más o menos sencillas, ¿vale? Pero como no es el caso, como aquí nuestro grado del denominador es mayor que el grado del numerador, ya pasamos directamente a factorizar ese denominador y a separar en fracciones independientes. Entonces, ese denominador que nosotros tenemos, que es x cubo más 4x cuadrado más 5x, se ve más o menos rápido que podemos sacar factor común una x y nos queda x cuadrado más 4x más 5. Si nosotros tratamos de resolver esto, aplicando la ecuación de segundo grado, por ejemplo, vemos que no va a tener soluciones reales, ¿vale? Por tanto, eso es un polinomio que no se puede factorizar porque sus raíces son imaginarias. Entonces, si nosotros recordamos esto de cara a plantear esa integral, lo que nosotros tendremos es que esta integral de x cuadrado más 5x más 5 partido por x cubo más 4x cuadrado más 5x diferencial de x, no nos lo olvidamos, lo vamos a separar en una integral que va a ser de tipo a partido por x, porque este sería nuestro primer factor. Recordad que aquí nos han aparecido dos factores, ¿no? El factor x y este factor de aquí, que yo no lo puedo factorizar más. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Lo separábamos en dos integrales, donde una será a partido por x y la otra será bx más c al tener raíces imaginarias partido por x cuadrado más 4x más 5, ¿vale? Recordar que el hecho de que tenga raíces imaginarias complejas hace que cuando nosotros escribamos esa fracción lo tengamos que hacer de esta manera, ¿vale? A partir de aquí, ¿cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer ahora es obtener los valores de A, B y C. Entonces, para ello, para obtener esos valores de A y B y C, lo que tenemos que hacer es ponernos directamente a operar. Entonces, si nosotros operamos aquí, nos va a quedar que A por x cuadrado más 4x más 5 más bx más c por x tendrá que ser igual a ¿qué? Pues si nosotros estamos operando este numerador, va a tener que ser igual al numerador de esa integral, ¿vale? Que queremos calcular. Entonces esto va a ser igual a x cuadrado más 5x más 5. Y ahora ya es tan sencillo como ver qué términos de aquí
tienen x cuadrado, pues ya se ve que va a ser ax cuadrado y al multiplicar ahí va a ser bx por x, va a ser bx cuadrado. Por tanto, vamos a tener a más b por x cuadrado. Después, ¿qué términos con x vamos a tener? Pues vamos a tener a por 4x, por tanto tendremos 4a, y c por x, por lo tanto c. Entonces tendremos 4a más c por x y también tendremos 5a, que será nuestro término independiente. Y como esto va a tener que ser exactamente igual a esto que nosotros hayamos puesto aquí arriba, pues se puede deducir de una forma bastante sencilla que a más b tendrá que ser 1, que 4a más c tendrá que ser 5 y que 5a tendrá que ser igual a 5. Por tanto, este sistema que nos queda es muy simple, porque de aquí podemos ya deducir que nuestra a es 1. Si a más b tiene que ser 1 y la a es 1, pues está claro que la b va a tener que ser 0. Y si la a es 1, pues nuestra c también va a ser 1. Y ya podemos sustituir aquí. Y entonces nos va a quedar que esa integral, ya la voy a separar en dos integrales, me va a quedar de 1 partido por x diferencial de x, que es una integral absolutamente inmediata. Y ahora aquí nos va a quedar, como b es 0, pues nos va a quedar c, que es 1 partido de x cuadrado más 4x más 5. ¿Vale? Que también es una integral inmediata, pero cuesta a lo mejor un poquito más verla. ¿Vale? Nosotros ya aquí vemos que la integral de esto va a ser el logaritmo neperiano, ¿vale? Nosotros lo podemos escribir ya directamente así, ya sabéis que esa x la pondremos en valor absoluto, pero para resolver esto, pues hay que pensar un poquito más, ¿vale? Muy probablemente esta va a ser una integral de tipo arcotangente. Si nosotros nos acordamos de cómo son las integrales de tipo arcotangente, donde arriba tenemos que tener la derivada de una función f de x siempre y cuando abajo tengamos 1 más esa función al cuadrado. Entonces, al tener nosotros esto así, lo que tenemos que tratar de ver es si podemos llevarlo a esa forma, ¿vale? Entonces, ¿qué podríamos tratar de visualizar aquí? Pues aquí lo que podemos tratar de visualizar es que ese x cuadrado más 4x más 5, yo lo puedo escribir como x cuadrado más 4x más 4 más 1, porque 4 más 1 sigue siendo 5. Pero claro, es que ahora al hacerlo de esta manera, x cuadrado más 4x más 4 es una identidad notable que es x más 2 al cuadrado. ¿Vale? Y si nosotros lo ponemos así, pues entonces ya se puede ver que eso me quedaría como la integral de 1 partido por 1 más x más 2 al cuadrado. Y esto cumple directamente la forma de integral de tipo arcotangente, porque ahora nuestra función f de x, pasaría a ser x más 2, y la derivada de x más 2, ¿cuánto es? Es exactamente 1, por tanto cumple perfectamente esa forma que tiene esa integral. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esa integral? Pues el resultado de esa integral va a ser la arcotangente de x más 2. Y por supuesto más la constante de integración, que no nos la podemos olvidar. Y este sería el resultado de esta integral, que ya veis que parece relativamente complicada, pero que luego pues no lo es tanto. ¿Vale? Sí, entonces ya veis que siempre que tengáis algo de este estilo, es muy probable que sea tipo arcotangente, pero tenéis que tratar de llevarlo a esa forma buscando esas identidades notables, esos cuadrados, ¿vale? De diferentes funciones que os permitan llegar a una solución de forma directa. ¿Vale? ¿Hemos visto esto? Venga, pues si vamos a resolver el segundo apartado, que es bastante sencillo, ¿vale? Incluso en clase hemos hecho ya alguno similar, donde nos piden que calculemos las dimensiones del rectángulo de mayor área inscrito en una circunferencia de radio r. Entonces, si yo tengo una circunferencia de radio r, lo que me están preguntando es que yo calcule las dimensiones, que estas dimensiones, pues por ejemplo, pueden ser x e y, donde el área sea máxima. Entonces nosotros ya sabemos que x por y,
va a ser máxima, esta va a ser la función a optimizar, a maximizar, pero como tenemos dos incógnitas, lo que necesitamos es una restricción. Como nos están diciendo que el radio es R, pues ese radio, ¿vale?, va a ser la mitad del diámetro. Nosotros podemos llamar al diámetro, le podemos llamar R grande, ¿vale? Le vamos a poner D si queréis, donde D para nosotros pues va a ser 2R, ¿vale? Entonces lo podemos hacer primero con D o lo podemos hacer primero con R, como queráis, ¿vale? Lo podemos hacer ya directamente con R. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar aquí? Pues es evidente que vamos a aplicar nuestro teorema de Pitágoras, donde nosotros lo que diremos es que pues un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa, que es el diámetro al cuadrado, o podemos escribir directamente 4R cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo se resuelven este tipo de problemas de optimización? Pues lo que tenemos que hacer es despejar una de las incógnitas en la restricción para después sustituir en la función a maximizar en este caso. Entonces vamos a despejar, por ejemplo, la x y nos va a quedar que x es la raíz cuadrada de 4R cuadrado menos y al cuadrado. Y lo vamos a sustituir directamente en esa función a maximizar. Entonces nos va a quedar que la raíz de 4R cuadrado menos y al cuadrado por y tiene que ser máximo. Y entonces ya aplicando los conceptos que nosotros conocemos, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, esto es una función que depende de y, los conceptos de máximos y mínimos de una función, ya sabemos que eso ocurrirá cuando la derivada de esa función sea 0. Entonces lo que tenemos que hacer es derivar esa función. Bueno, es un poquito engorrosa, pero tampoco lleva mucho trabajo, porque es un producto de dos funciones. Entonces lo que hacemos es, para empezar a derivar, hacemos la derivada de esa raíz, que la derivada de una raíz es donde en el numerador pondremos la derivada de ese radicando, lo que tenemos que dentro siempre respecto de y, por tanto la derivada será menos 2y, y abajo será el doble producto de la raíz que nosotros tenemos, ¿vale? Por tanto es a cuadrado cuadrado menos y cuadrado. Vemos que estos dos se pueden simplificar, y después por la función que tenemos por esa y sin derivar. Y ahora lo que haremos será más la función irracional sin derivar por la derivada de esa otra función que sí, que es 1, ¿vale? Y como tiene que ser 0, pues podemos visualizar de una forma más o menos rápida que yo ahora podría todo este término llevármelo a otro lado de forma positiva e incluso pasar la raíz multiplicando. Entonces, dos raíces que son iguales, al multiplicarlas se me irían y me quedaría exactamente esto de aquí. Que operando un poquito, pues me va a quedar que 2y cuadrado va a ser igual a 4R cuadrado. El 2 con el 4 se simplifican y me quedaría que y es la raíz de 2R. Y este sería el valor. Evidentemente la posible solución negativa no me interesa porque no puedo tener dimensiones negativas. ¿Vale? En realidad tendríamos nosotros que estudiar el signo de esa derivada para asegurarnos de que para ese valor, íbamos a tener un máximo. Lo podemos hacer, ¿eh? Como nos hubieran salido dos posibles signos, pues aquí tendríamos menos raíz de 2R y aquí tendríamos pues más raíz de 2R, ¿vale? Y si nosotros estudiáramos el signo de la derivada, ¿vale? Tendríamos que estudiar el signo aquí, podríamos comprobar de forma bastante sencilla que nos iba a quedar menos, más, menos, y entonces ya podemos ver que ahí lo que tendríamos es un máximo, que es lo que a nosotros nos está interesando. ¿Sí? Con esto ya simplemente, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría obtener el valor de x, aunque yo creo que ya todos sabemos lo que nos va a salir, porque sabemos que en este tipo de ejercicios de optimización, cuando hablamos de rectángulos y nos hablan de área máxima, siempre lo que vamos a tener es un cuadrado. Por tanto, ya creo que todos tenemos en nuestra cabeza lo que nos tiene que salir. Entonces, ¿cuánto valdría la x? Pues x valdría la raíz de 4R cuadrado menos esa y al cuadrado, que es raíz de 2R todo al cuadrado. Entonces nos va a quedar la raíz de 4R cuadrado menos 2R cuadrado, es decir, la raíz de 2R cuadrado, es decir, raíz de 2 por R. Y como nosotros ya sabíamos, se ve que las dimensiones son exactamente iguales y por lo tanto estamos hablando de que nuestra figura es un cuadrado de lado
raíz de 2r, lo que hace que tenga área máxima. ¿Vale? Hemos visto esta segunda parte, entonces ya hemos hecho nuestro primer ejercicio de 2,5 puntos, donde el primero era una integral y el segundo era un problema de optimización. ¿Vale? Vamos a pasar ahora a la segunda parte, que voy a cargar aquí las imágenes, ¿vale? Las vamos a poner aquí. Uy, perdonadme que creo que he puesto exactamente la misma. Sí, he puesto exactamente la misma. Entonces, la segunda parte lo que nos pedía era, ¿vale? No tengo la imagen, pero no pasa nada porque os la voy a escribir yo aquí rápidamente, ¿vale? Os la voy a escribir yo por aquí rápidamente para que veáis un poco lo que nos estaban pidiendo, que era realizar también otra integral, pero en este caso es una integral algo más complicada, donde lo que nos exigen es un cambio de variable, ¿vale? Nos lo dan ya, porque si no realizamos un cambio de variable, pues la cosa se podría complicar un poquito más, ¿vale? Entonces, pues bueno, os lo voy a poner ahora, dejadme un segundo que lo busque, porque no lo tengo justamente aquí, ¿vale? Entonces, bueno, nos están pidiendo que hagamos la integral de 1 partido por x cubo menos 2x cuadrado más 2x, ¿vale? También es una integral racional, un poco más complicada que la anterior, y nos dan como ayuda que deberíamos de utilizar un cambio de variable que sea x1 más t, ¿vale? Entonces, pues bueno, podríamos hacer esto ya directamente, sustituir aquí la x para ver qué nos queda, o bueno, pues yo sí que lo que haría antes sería factorizar, si puedo, sacar factor común. Entonces yo puedo hacer esto aquí, y aquí ya veo que yo no puedo factorizar más, porque aquí tampoco me va a quedar un polinomio con raíces reales, sino que van a ser también imaginarias, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo podría hacer ahí esa sustitución, donde yo podría, donde pone x, poner directamente 1 más t, y aquí pues tendría que poner 1 más t al cuadrado menos 2 por 1 más t más 2 y operar un poquito ahí, ¿vale? Entonces, si nosotros operamos un poco, podríamos ver que aquí nos queda menos 2 que se me iría con ese, menos 2t que se me iría con el doble producto que tengo ahí, y que me quedaría 1 más t al cuadrado, que también es un polinomio que no se puede factorizar más, ¿vale? Si de igual forma aquí nosotros derivamos a ambos lados, porque ya sabéis que también tenemos que cambiar ese diferencial de x por un diferencial de t, lo que nos queda es que si derivo a la izquierda respecto de x me queda diferencial de x, y si derivo a la derecha respecto de t me queda diferencial de t, por tanto puedo hacer el cambio directamente. Y esta integral se nos convierte en una integral que va a ser diferencial de t partido por 1 más t por 1 más t al cuadrado. Y es una integral relativamente similar. Lo que ocurre es que ya vais a ver cómo el cálculo de los valores de a, b y c es un poco más complejo que en el ejercicio que habíamos hecho anteriormente, y por tanto pues se nos complica un poquito más, porque ya sabéis que aquí esto lo podemos separar en una integral que sea a partido de 1 más t, que sí que la vamos a saber hacer de forma muy sencilla, más la integral de bt más c, porque este polinomio de aquí abajo no tiene tampoco raíces reales, y volvemos a tener que hacer exactamente lo mismo, a calcular esos valores de a, de b y de c, ¿vale? Entonces, si nosotros operamos aquí, nos va a quedar que a por 1 más t al cuadrado va a ser igual a bt más c por 1 más t. ¿Y a qué tiene que ser igual a todo eso que nosotros tenemos ahí? Pues como nosotros estamos operando nuestro numerador, va a tener que ser igual al numerador de esa integral que nosotros tenemos ahí, por tanto va a tener que ser igual a 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué términos vamos a tener con t cuadrado? Si yo opero aquí, vemos todos que me va a quedar bt cuadrado, luego me va a quedar más b más c por t más c. ¿Sí? Entonces, términos con t al cuadrado, voy a tener esta b y esta a, por tanto voy a tener a más b por t al cuadrado,
Después, términos con t, voy a tener b más c. Y después, términos independientes, voy a tener a más c. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusiones saco yo de aquí? Pues que a más b tiene que ser 0, que b más c también tiene que ser 0 y que en cambio a más c tiene que ser 1. ¿Vale? Y jugando con esto, resolviendo este sistema, es lo que nosotros tenemos un poquito que resolver, que tenemos que calcular. ¿Vale? El sistema pues es un poco más complejo, os lo dejo para vosotros, ¿vale? Pero ya deberíais de llegar a la solución de que la A es un medio, la B es menos un medio y la C también es un medio, ¿vale? Esto es simple de resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Podéis hacerlo por Gauss o podéis hacerlo por sustituciones, no hay mucha historia y acabaréis llegando ahí, ¿vale? Entonces, ahora pues nuestra integral se va a terminar complicando un poco, evidentemente, porque si yo sustituyo esos parámetros ahí, me va a quedar que esto es igual a la integral de a, donde pongo a, lo voy a hacer por partes, ¿vale? Tranquilamente, para que lo veáis bien, de esta manera, y aquí me va a quedar b es menos un medio, pues menos un medio t más un medio partido por 1 más t al cuadrado. ¿Vale? Entonces, ya vemos que igual que antes esta integral va a ser inmediata, porque yo podré sacar este 2, lo podré sacar aquí fuera, ¿vale? Y como la derivada de 1 más t es 1, pues esa integral va a ser directamente la del logaritmo neperiano de 1 más t. Y esa integral es relativamente sencilla. Pero esta segunda parte no es tan sencilla, ¿vale? No es tan sencilla. Nosotros lo que podríamos hacer inicialmente es sacar un medio fuera como factor común. Nos quedaría un medio y nos quedará la integral de 1 menos t partido por 1 más t al cuadrado. ¿Vale? Y entonces nosotros ahora para hacer esto lo que tenemos que hacer es separarlo en dos integrales independientes. Entonces, ahora para pasar de página lo que voy a hacer va a ser coger solamente esto de aquí, ¿vale? Y después ya le uniremos eso que teníamos ahí ya calculado, ¿vale? Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es calcular la integral de 1 menos t partido por 1 más t al cuadrado diferencial de t. Y lo que hacemos es separarlo en dos integrales, es decir, vamos a separar la integral de 1 más t cuadrado diferencial de t menos la integral de t por 1 más t cuadrado diferencial de t. Y aquí volvemos a lo de siempre, porque este tipo de integrales son siempre parecidas. Cuando yo tengo algo así, lo voy a separar en dos. Es muy probable que una sea de tipo logarítmico, que ya veo que va a ser esta de aquí, y una que sea de tipo arcotangente, que va a ser esto de aquí. Y va a ser casi siempre así si yo soy capaz de visualizarlo, ¿vale? Porque aquí veis que yo podría tener esa función elevada al cuadrado y aquí tengo justamente la derivada de esa función. Por tanto, esto es un arcotangente inmediata que va a ser la arcotangente de 1 más t al cuadrado. Y para esta segunda parte, si es de tipo logarítmico, yo aquí tengo mi función y arriba necesito tener la derivada de esa función. Pero ¿cuánto es la derivada de 1 más t cuadrado? Es 2t. Por tanto, yo necesito tener ese 2t, por lo tanto, tengo que añadir ese 2 y en consecuencia tengo que también dividir por 2 para que no cambie nada esa integral. Y entonces aquí voy a tener menos un medio del logaritmo neperiano de 1 más t al cuadrado. ¿Vale? Luego sería el más c. Entonces, una vez que tengo esto, lo voy a añadir a lo que habíamos calculado antes, ¿vale? Que ya teníamos antes logaritmo neperiano de 1 más t y teníamos también, ¿vale? Ahora teníamos también el más un medio, ¿vale? O sea, si un medio lo tengo que multiplicar a todo esto, entonces me va a quedar más un medio de la arcotangente de 1 más t al cuadrado
menos un cuarto, porque un medio por medio es un cuarto, del logaritmo neperiano de 1 más t al cuadrado. ¿Y he terminado? Pues evidentemente no he terminado, porque a mí me piden la integral respecto de x, y aquí la he hecho respecto de t. Como nuestro cambio de variable era que x era 1 más t, pues está claro que la t es x menos 1, y ahora tengo que hacer el cambio. Entonces, si t es x menos 1, ese 1 menos 1 se me va a ir y me va a quedar logaritmo neperiano de x más un medio de la arcotangente de 1 más x menos 1 al cuadrado, y esto lo podéis dejar así, no hace falta que os pongáis a operarlo, ¿vale? Y ahora me quedaría aquí, lo podéis operar si queréis sin ningún problema, ¿eh? Y aquí me quedaría menos un cuarto del logaritmo neperiano de exactamente lo mismo, 1 más x menos 1 al cuadrado más c. ¿Vale? Oye, aquí me he equivocado, perdón, porque esto no sería el arco tangente de 1 más t al cuadrado, porque evidentemente estoy haciendo f de x y f de x no es 1 más t al cuadrado, f de x es t. Por lo tanto, ¿vale? Perdonadme, aquí lo quería hacer un poco rápido. Esto sería el arco tangente de t, ¿vale? También lo tengo que corregir aquí arriba, ¿vale? Esto sería la arco tangente solamente de t. Disculpa el error, ¿vale? Y entonces aquí ahora ya me quedaría el arco tangente de x menos 1. Y ahora sí tendríamos esa integral perfectamente terminada, ¿vale? Pues es una integral evidentemente más larga, evidentemente lleva un poco más de trabajo, pero tampoco tiene especial dificultad, ¿vale? Es importante que visualicéis bien el tipo de integrales que tenemos, sobre todo las de tipo arcotangente. Recordar la fórmula es 1 más f de x al cuadrado, y la fórmula es la integral es la arcotangente de f de x, ¿eh? Ya había puesto todo el denominador porque pues se me ha ido la pinza, pero me he dado cuenta a tiempo y lo he podido corregir, ¿vale? Entonces así estaría esa integral perfectamente terminada, ¿vale? Así que pues nada, espero que este ejercicio os haya gustado, y nos quedaba el segundo apartado de este. Por tanto, yo creo que este segundo ejercicio era algo más largo que el que hemos hecho antes, porque podéis elegir entre uno y el otro, porque el segundo ejercicio lo que nos decía, lo que nos quería decir es que nos daban una función, ¿vale? Nos daban una función f de x que era exactamente la x partido por x cubo menos 2x cuadrado más 2x. Veis que era parecida a la anterior, simplemente lo que hacían era multiplicarla por e a la x, el denominador es el mismo. Y que nos pedían eran las asíntotas de la función y la monotonía, los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Vale? Entonces, pues bueno, también es un ejercicio relativamente largo, pero que se puede hacer sin muchos problemas. ¿Vale? Entonces, ¿qué haríamos aquí? Pues tenemos que recordar que para calcular las asíntotas, o sobre todo las asíntotas verticales, pues es bastante importante obtener el dominio de esa función. Entonces, para obtener el dominio tenemos que ver qué valores hacen 0 esa función, ¿vale? Si yo hago o factorizo esto, me queda, ya lo hemos hecho antes, ¿vale? Me queda esto, y el único valor real que hace que esta función se anule, el denominador, es x igual a 0. Por tanto, en x igual a 0 lo que nosotros tenemos es una posible asíntota vertical. Y solamente podemos tener una asíntota vertical en x igual a 0, y lo que vamos a tener que hacer es pues estudiarlo justamente ahí, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculábamos ahora ya nuestras asíntotas? Pues para calcular nuestras asíntotas, nosotros lo que hacemos dentro de las asíntotas verticales, como tenemos una posible en x igual a 0, lo que hacemos es estudiar los límites laterales, ¿vale? Si nosotros hacemos los límites laterales de esta función, pues esto nos va a quedar 1, y aquí nos va a quedar un 0 que va a ser negativo. Por tanto, esto va a ser menos infinito, por tanto, es lo que nos interesa, y si lo estudiamos por la derecha, pues vamos a ver que nos va a quedar también 1 arriba, y abajo nos va a quedar un 0 positivo, más infinito. Como los límites laterales son infinitos, aunque no sean iguales, da igual, pues ya podemos decir que existe una asíntota vertical en x igual a 0.
y ya tenemos nuestras asíntotas verticales calculadas, ¿vale? Si queremos calcular las horizontales, ya sabéis que lo que hay que hacer es calcular los límites en el infinito, ¿vale? Entonces podemos calcular el límite cuando x tiende a infinito de f de x, y aquí ya se ve que nos va a quedar infinito partido por infinito, que es una indeterminación. Podríamos resolverla aplicando el L'Hopital, pero ya sabemos que tampoco en este caso nos interesa, porque una función exponencial siempre va a crecer mucho más rápido que una función polinómica, por tanto este infinito va a dominar sobre el inferior y podríamos deducir por comparación de infinitos que ese límite vale infinito y por tanto ahí no existe asíntota horizontal, pero también lo tengo que estudiar en el menos infinito, cuidado, ¿vale? No se nos puede olvidar. Entonces, si estudiamos ese límite en el menos infinito, ahora la cosa cambia, porque e elevado a menos x, ¿vale? Si yo me pongo a visualizarlo aquí arriba, e elevado a menos x es como si lo tuviera e elevado a x multiplicando abajo, ¿vale? Entonces, ahora me va a quedar una función que va a ser 1 partido por infinito por menos infinito, es decir, 1 partido por menos infinito, es decir, 0. Por tanto, sí que existe una asíntota horizontal cuando x se acerca a menos infinito, ¿vale? En este caso concreto nos quedaría por calcular las asíntotas oblicuas, pero ya vemos que el resultado va a ser muy similar, ¿vale? No lo voy a hacer, pero nos saldría que no existen asíntotas oblicuas porque me saldrían exactamente igual a esas asíntotas horizontales que nosotros hemos calculado, ¿vale? Por tanto, ya tendríamos nuestras asíntotas calculadas y solamente nos quedaría calcular esa monotonía. Para calcular la monotonía, pues ya sabemos que lo que nosotros tenemos que hacer es la derivada de esa función y ver en qué punto se anula. Claro, si nosotros tenemos nuestra función, que la vuelvo a escribir, que es elevado a x, x cubo menos 2x cuadrado más 2x, pues bueno, derivar esta función es un pelín engorroso, pero no nos queda otra, la derivamos con un cociente, que va a ser la derivada del numerador, que no cambia, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada de ese denominador, ¿vale? Partido por el denominador al cuadrado, que evidentemente es una expresión que no voy a desarrollar porque no nos interesa, ¿vale? Si yo opero un poquito arriba, ¿vale? Pues vais a ver que puedo sacar factor común a la x y os va a quedar x cubo menos 5x cuadrado más 6x menos 2, ¿vale? Partido por ese denominador. Y ahora tengo que ver para qué valores se anula este numerador. L a la x siempre va a ser distinto de 0, no me interesa. Por tanto, me queda un polinomio de grado 3 para el cual yo tengo que ver para qué valor se anula. Pues como es un grado 3, no voy a tener más remedio que hacer Ruffini, ¿vale? Entonces voy a probar con el 1. 1, menos 4, 2, 2. Vale, hemos tenido suerte, entonces tenemos ya un posible valor, ¿vale? Esto es un posible extremo relativo. Y aquí lo que nos queda es un x cuadrado menos 4x más 2, ¿vale? Que sí que tiene soluciones, pero no son soluciones racionales, sino que son soluciones irracionales. Para ello tendría que hacer pues, la ecuación de segundo grado, ¿vale? Donde yo tendría que hacer, perdón, que se me pasa de página, yo tendría que hacer x menos b, recordamos la famosa frase, ¿no? Más menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4ac, sería menos 8 partido por 2. Entonces, claro, me va a quedar 4 más menos la raíz de 8, que es 2 raíz de 2, partido por 2. Y lo que me está quedando aquí, ¿vale? Va a ser 2 más menos raíz de 2. Y también son posibles extremos relativos. Y lo tengo que calcular. No penséis que siempre nos van a quedar cosas racionales o cosas especialmente bonitas, ¿vale? Entonces, tengo 3 posibles extremos relativos. Y esos 3 posibles extremos relativos son los que tengo que estudiar yo en la recta real para saber el signo de esa función, ¿vale? Entonces, yo lo que haría sería
pondría también, por supuesto, el 0, porque en el 0 yo ya sé que tengo una asíntota vertical, ¿vale? Y entonces, bueno, me puede interesar de cara luego a hacer el dibujo de la función, aunque no me lo pidan. Y luego tendría el 2 menos raíz de 2, todos sabemos más o menos aproximadamente el valor de raíz de 2, por lo tanto, si yo aquí tengo el 1, pues ese 2 menos raíz de 2, pues estará más o menos por aquí, y el 2 más raíz de 2, pues estará más o menos por aquí. Y ahora, pues en esta derivada, lo que tendría que hacer sería sacar el signo dando valores que se encuentren por ahí, y veríais como los signos que os salen pues son menos, menos, más, menos y más, ¿vale? Por tanto, aquí mi función decrece, aquí mi función crece, crece, decrece y decrece. Entonces, en este punto yo voy a tener un mínimo, en el 1 voy a tener un máximo y aquí voy a tener también un mínimo. No me pedían los máximos y mínimos de la función, ya sabéis que si os los pidieran, tendríais que darlo en forma de punto, ¿vale? En forma de x e y. Por tanto, tendríais que sustituir estos valores de x, estos extremos relativos, en la función principal para obtener el valor de x, ¿vale? Como nos dicen eso y os dicen simplemente los intervalos de crecimiento, pues tendríais que decir que f de x decrece, ¿vale? Para todos aquellos valores de x comprendidos en los intervalos que van desde menos infinito hasta el 0 sin incluir, unión del 0 hasta el 2 menos raíz de 2, unión del 1 hasta el 2 más raíz de 2. Y que en cambio f de x crece en aquellos valores que van desde el 2 menos raíz de 2 hasta el 1, unión desde 2 más raíz de 2 hasta el infinito. Y estos serían los intervalos de crecimiento y esa sería la solución al problema. Si vosotros quiséis más o menos esbozar aproximadamente la gráfica, ¿vale? A esbozarla, pues bueno, pues lo que haríais sería, lo voy a hacer de una forma muy sencilla, ¿vale? Hemos visto que en el 0 nosotros tenemos una asíntota vertical y en el 0 por la izquierda vamos a tener una asíntota horizontal. Y además sabemos que tenemos posibles extremos relativos en el 2 menos raíz de 2, en el 1 y en el 2 más raíz de 2. Sabemos además también, por los límites laterales de la asíntota vertical, que por la izquierda se va al menos infinito y por la derecha se va al más infinito. Aquí sabíamos que teníamos un mínimo, aquí sabíamos que teníamos un máximo y aquí sabíamos que teníamos otro mínimo. Hemos visto que además la función en el más infinito se nos iba al más infinito. Pues con toda esta información y algún valor adicional que podríais dar, o podríais calcular los valores de y de esos máximos y mínimos, pues podríais ver que vuestra función iba a hacer algo así. Por esta zona os iba a hacer algo así. Y por aquí vendría desde el más infinito hasta este punto donde tendríamos un mínimo. Aquí empezaría a subir. Ahí tendríamos, ¿veis? Ahí tendríamos un mínimo. A ver, aquí vamos a hacerlo un poco mejor, ¿vale? Porque tendríamos el máximo que estaría por aquí. Aquí empezaría a bajar otra vez hasta ese otro mínimo. Y aquí ya la función se nos sería al infinito, ¿vale? Entonces esto si lo ponéis en cualquier programa podréis ver que la función debería de tener una forma similar a esta, ¿vale? Así que ya veis, bueno, este ejercicio es bastante más largo. Yo hubiera elegido el primero, los dos primeros apartados me parecen mucho más rápidos que este era bastante mecánico, pero yo creo que era bastante más largo. Pero bueno, espero que os haya gustado el ejercicio, que lo hayáis comprendido y que os sirva para poder repasar en casa. Así que nada, chicos, un placer ayudaros y nos vemos.